Reciban todos ustedes un cordial saludo. Una vez más sean bienvenidos a estas catequesis, a estos encuentros que tenemos, en donde seguimos formándonos, educándonos en la fe y ante todo conociendo nuestra propia iglesia. Vamos a iniciar hoy una serie de catequesis en donde vamos a hablar acerca de los 7 sacramentos de nuestra iglesia. Y vamos a hablar en un primer momento de los sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Sacramentos de iniciación cristiana. Yo los invito entonces para que empecemos estas catequesis hablando del primer sacramento, el sacramento del bautismo. Y es que el sacramento del bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. El sacramento del bautismo como fundamento de la vida cristiana, como la puerta que se abre para nosotros empezar o comenzar una vida en el Espíritu. Nosotros poder comenzar una vida en el Espíritu. Y es que gracias al sacramento del bautismo nosotros nos vemos liberados del pecado, pero también el sacramento del bautismo nos permite incorporarnos a la iglesia de Cristo. Entonces, sacramento del bautismo como el fundamento, la puerta, el comienzo de nuestra vida cristiana, en donde hemos comenzado una vida según la presencia del Espíritu. Pero también este sacramento nos permite ser liberados del pecado e incorporados a la iglesia de Cristo. Vamos entonces a tener la posibilidad de repasar 3 puntos importantes de este sacramento. Primero, ¿qué nombres recibe el sacramento del bautismo? Y qué bueno que en esta oportunidad que tenemos para hablar acerca del sacramento del bautismo, podamos nosotros recordar esa fecha especial de nuestro bautismo. Gracias a ese día, a un lugar y a un ministro, hemos nacido para Dios. Se nos ha dado la posibilidad de incorporarnos a la iglesia. Qué bueno recordar la fecha de nuestro bautismo. Y también de una manera particular orar por ese ministro que me permitió entrar en la fe, que me permitió entrar en la comunidad de la iglesia. Recordar aquel ministro, aquel sacerdote que administró el sacramento del bautismo y me regaló la gracia de ser hijo o hija de Dios. ¿Cuáles son los nombres que recibe este sacramento? Bautismo viene de la palabra baptisen, en griego, que significa sumergir, o sea, introducir dentro del agua. Es la inmersión en el agua, que simboliza el acto de la sepultura, pero sale del agua manifestando la resurrección y la nueva vida. Miren cómo es importante nosotros poder entender ese sumergirse en las aguas del bautismo. Cuando nosotros nos sumergimos, estamos hablando de esa inmersión en el mismo cuerpo de Cristo. Empezamos a vivir lo que Cristo vivió, a sentir lo que Cristo sintió, a hacer lo que Cristo hace. Por eso nuestro compromiso de bautizados, hacer lo que Cristo hace, hacer lo que la iglesia hace para mostrar a Cristo. Entonces, cuando me doy cuenta de que en esas aguas, al sumergirme, he muerto en la sepultura
pero he surgido, he salido para ser una criatura nueva. Todos los días me esfuerzo por parecerme más a Cristo. Porque el fin, la meta o el ideal es parecernos a Él, configurarnos plenamente con Él, pensar como Cristo piensa, hablar como Cristo habla, actuar como Cristo habla. Por eso la importancia del bautismo. He sido sumergido en la vida de Cristo. He sido sumergido en la vida de Cristo. Al sacramento del bautismo también se le llama baño de regeneración o renovación del Espíritu Santo. Y nos dice que este es un baño lleno de luz, es un baño de iluminación. El Espíritu Santo ya es quien lo ilumina. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 9 nos dice: la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. Es la palabra quien nos ilumina. Es Cristo quien nos ilumina. Somos seres de luz. Somos seres de luz. El bautismo también lo podemos llamar como un don conferido a los que no aportan nada. Es una gracia dada incluso a los culpables. El bautismo significa sepultura. La unción, porque nos damos cuenta de que a través del bautismo somos ungidos, nos convertimos en un templo sagrado, en templo de Dios. Participamos así del sacerdocio, del ministerio real y verdadero de Cristo. Al sumergirnos en la vida en Cristo, también participamos de su divinidad, de ese cuerpo sagrado, de ese cuerpo real. Iluminación porque somos seres de luz, en donde se nos viste y se nos cubre de las vergüenzas a causa de nuestros pecados. La Iglesia con el bautismo nos cubre, nos protege, nos viste de la gracia de Dios que cubre nuestra vergüenza, que cubre nuestra desnudez ante el pecado. Es por eso que el bautismo, este don, este regalo, lava, purifica, transforma, renueva, limpia la vida de quien es bautizado. Y el bautismo es una marca, es un sello en la vida del creyente que le permite al ser humano descubrir la soberanía de Dios, el poder que tiene Dios sobre sus criaturas, sobre el hombre, sobre el ser humano, como aquel que todo lo crea. Y ante Él toda la creación lo honra, lo venera, lo adora. El bautismo recibe estos nombres especiales. Bautismo, que significa sumergirse, baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Considerado así como un don, como una gracia, como un regalo. Pasemos ahora a un segundo momento. El bautismo
en la economía de la salvación. Y aquí vamos a hablar de las prefiguraciones del bautismo en la antigua alianza. Y nos tenemos que ir a la vigilia pascual. ¿Qué pasa en la vigilia pascual? ¿Qué acontece en la vigilia pascual? En la vigilia pascual se bendice el agua. La Iglesia hace solemnemente memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación. En la vigilia pascual nosotros renovamos toda nuestra fe. El día en que Cristo ha vencido a la muerte, nosotros profesamos nuestra fe en Él, nuestra creencia en Él. Nos adherimos más a Él en esa gran solemnidad de la Pascua, en donde al bendecir el agua somos bendecidos, somos renovados, en donde en esa noche santa, en esa noche alegre, donde esa noche gozosa, todos juntos, solemnemente, recordamos el paso de Dios en la historia de la salvación. El paso de Dios salvando a su pueblo, protegiendo a su pueblo, acompañando a su pueblo. El agua es fuente de vida, de fecundidad. Nos dice el libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 2. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Es el Espíritu Santo que estaba engendrando vida, quien se aleteaba por las aguas. Desde el principio ya Dios estaba en función de sus criaturas. Fecundidad, signo del agua. El arca de Noé es la prefiguración de la salvación por el bautismo. De la salvación por el bautismo. Es que nos damos cuenta que si el agua del manantial significa vida, el agua del mar significa muerte. Si el agua del manantial significa vida, el agua del mar significa muerte. Y vemos el peligro del agua del mar. Pedro, un conocedor del mar, era pescador, se estaba hundiendo, estaba perdiendo su vida. Pero tanto el agua del manantial como el agua del mar nos permiten a nosotros hacer esa comunión con la muerte de Cristo. Por eso, al sumergirnos en Cristo, estamos sepultando nuestro pecado para poder salir y ser nuevas criaturas. El paso del Mar Rojo es el signo de la liberación. El paso del Jordán por el pueblo recibe el don de la tierra prometida. A la desobediencia de Abraham, la imagen de la vida eterna. Vemos cómo en el paso del Mar Rojo vemos ese acontecimiento de pasar por las aguas sintiéndonos libres, liberados, sacados de la esclavitud, protegidos, acompañados por Dios. Pascua significa el paso de Dios. El paso de Dios por mi vida que me va liberando, que me va quitando cargas, que me va haciendo cada vez más hijo, más cercano, más lleno de Él.
el paso del Mar Rojo como la liberación del pueblo ante Egipto como opresor, ante Egipto como maltratador, ante Egipto que torturaba, forzaba, destruía al pueblo de Dios. Hablemos ahora del bautismo en Cristo. Cristo es el culmen de la antigua alianza. En Él termina la antigua alianza para hacer de Él una alianza nueva, definitiva, renovadora. Juan bautiza a Jesús y allí, luego del bautizo, comienza la vida pública de Cristo. Luego sigue la resurrección como un acontecimiento de fortaleza para los discípulos, pero también una encomienda a los apóstoles. Hagan discípulos míos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a dejarnos iluminar por la palabra de Dios. La carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 7 nos dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apreciando en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Cristo, aquel que tiene poder, se hizo hombre, se anonadó, se rebajó, incluso se entregó a la muerte, y una muerte de cruz. El Evangelio de Juan, en el capítulo 5, nos dice, del 6 al 8, Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro se mete antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. El hombre recobró al instante la salud, tomó su camilla y se fue a andar. Toma su camilla y se va a andar. El bautismo nos regala salud espiritual. Al limpiarnos, el mismo Jesús: ánimo, levántate, toma tu camilla, y empezó a andar. Luego, en el capítulo 3 del mismo Evangelio, se nos va a decir en el versículo 5: respondió Jesús: en verdad te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Juan, en el versículo 19, más adelante, nos va a decir en el versículo 34: sino que uno de los soldados le atravesó el costado de una lanza, y al instante salió sangre y agua. Del costado de Jesús
sale sangre y agua, manifestando allí la Eucaristía, el bautismo, todos los sacramentos. Luego el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 38 nos va a decir: Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo que yo me voy a hacer bautizar? Ellos respondieron: desde luego, sí, podemos, añadió Jesús. Desde luego que beberéis la copa que yo voy a beber, y también seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Por eso, de sentarme a mi derecha y a mi izquierda, no está en mis manos concederlo. Será para quien mi Padre así lo tenga dispuesto. Miren cómo es importante nosotros ver cómo el mismo Jesús nos pide ser bautizados en su propio bautizo. Jesús nos está diciendo: no le tengan miedo a la cruz, no le tengan miedo al sufrimiento, no le tengan miedo al mal. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, lo dice Jesús. Luego pasemos un poco más adelante y vamos a hablar ahora del bautismo en la iglesia. Vamos a dejarnos iluminar por el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 38. Pedro le contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Luego más adelante en el versículo 41 dice: después de esto, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Miren cómo es importante el anuncio del Evangelio. Anunciar a Jesús, llevar a Jesús, compartir a Jesús, para que así otros creyendo lleguen al cambio y a la conversión, y al llegar al cambio y a la conversión accedan al bautismo como una puerta para entrar a Dios. Más adelante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 12, nos dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Quien cree en el apóstol, en el enviado, cree en la iglesia. Cree en la iglesia como aquella que hace y elabora la voluntad de Dios, la que cumple la misión del mismo Jesús. Y luego, la carta a los Romanos en el capítulo 6 nos dice: ¿o es que ignoráis que cuantos fuisteis bautizados en Cristo Jesús, fuisteis incorporados a su muerte? Por medio del bautismo fuimos pues sepultados con él en su muerte, a fin de que aquel, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos mediante las portentosas actuaciones del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en él por una muerte semejante a la suya, lo seremos también en una resurrección semejante. Sabemos así que nuestro hombre viejo fue crucificado con él,
a fin de que fuera destruida nuestra naturaleza transgresora y dejando de ser esclavos del pecado. El bautismo en la iglesia me libera, me perdona, me restaura y me anima. Vamos ahora a pasar a un tercer momento en donde hablamos de la celebración del sacramento del bautismo. ¿Cómo es la celebración del sacramento del bautismo? Y se nos dice que desde el tiempo apostólico, la iniciación cristiana, desde el tiempo apostólico, para llegar a ser cristianos se sigue un camino, un proceso que contiene diferentes etapas, diferentes procesos. El anuncio de la palabra de Dios. El anuncio de la palabra de Dios. En un primer momento se mantiene la tradición apostólica que lleva y comunica a través de un proceso la vida sacramental. El anuncio de la palabra de Dios. La acogida del Evangelio que lleva a la conversión y conduce a la salvación. La profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu y antes de la Eucaristía, el acceso a la comunión. El bautismo de los niños vino a ser la forma hospitalaria pero también se ha convertido en una forma habitual. La iglesia que acoge al niño, al joven, al adulto. Pero en el bautismo de los niños vino de una forma habitual, como la tenemos hasta el día de hoy, que se ha convertido en un acto único y abreviado. No es un proceso tan largo como al principio de la iglesia, sino que en el tiempo de hoy ya es un tiempo corto en donde se pueda tener acceso continuamente al sacramento del bautismo. Los adultos reciben diferentes catequesis y formación, diferentes momentos, diferentes etapas. Pasemos ahora a la mistagogia de la celebración. ¿Cuáles son los pasos que hoy tiene la Iglesia para celebrar el sacramento del bautismo? ¿Cuáles son esos pasos que lleva la Iglesia para motivar a muchos al sacramento del bautismo? La señal de la cruz, que es una impronta marcada en el corazón y en la frente del hombre. Vivimos en donde se hacen diferentes oraciones de exorcismos sobre el candidato que va a ser ungido, y se le hace la oración de exorcismo luego de haber puesto en él el óleo de los catecúmenos. Y esa oración se hace para pedir fuerza en los momentos de debilidad, pedir fuerza en momentos de flaqueza. Está la imposición de las manos como la expresión de la presencia del Espíritu. Sigue el rito propio del bautismo. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 5 nos dice: respondió Jesús:
en verdad te digo, porque el que no conozca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El sacramento del bautismo se da en una triple inmersión en el agua, pero también se puede dar derramando 3 veces agua sobre quien va a ser bautizado. La unción del Santo Crisma. La unción del Santo Crisma permite vernos que somos ungidos por el mismo Dios. Dios que se posa sobre nosotros y nos guía, nos orienta. La unción presbiteral es el sacramento. El sacerdote con la unción se convierte en el sacramento. El sacramento es la unción con la cual voy a ser marcado por Dios. En la liturgia romana hay una segunda unción, que es el día de la confirmación. Mientras a los niños se les unge con la unción, con el Santo Crisma en la cabeza, a los confirmados en una segunda opción se volverán testigos gracias al Santo Crisma en la frente. Luego sigue las vestiduras blancas, el cirio, el Padre Nuestro, pero también es la oportunidad de vivir y participar de la Eucaristía y salir con la bendición solemne por un nuevo miembro dentro de la Iglesia. Hemos tenido la oportunidad de repasar 3 primeros capítulos, donde nos quedan faltando 4 para nosotros poder dar una idea y concluir acerca del sacramento del bautismo. Yo los invito para que dejen allí sus preguntas, sus dudas, orando por el sacerdote que los bautizó, orando por los sacerdotes, pero también recordando esa fecha especial en la cual he sido bautizado, sumergido en la vida en Dios. Yo los invito para que juntos nosotros podamos orar la oración del bautizado, la oración de la Iglesia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Qué bueno nosotros poder sentirnos parte de la Iglesia, unidos a la Iglesia de Cristo. Oramos con la Iglesia, en la Iglesia y por la Iglesia. Uno de los regalos sacramentales, uno de los regalos del bautismo, uno de los regalos de ese gran sacramento es hacernos miembros vivos y familia de la Iglesia de Jesús. Que el Señor los bendiga y la Virgen los acompañe, agradeciendo a cada uno de ustedes su tiempo para conectarse, para aprender, para formarse en conocimiento y en sabiduría acerca de nuestra propia Iglesia.